Buenas noches, nosotros somos los compañeros Braulio Valenzuela y Eduardo Jiménez y le estaremos hablando sobre el equilibrio químico y el equilibrio de fases, específicamente el equilibrio para sistemas de gases ideales y el equilibrio de fases. Bien, los objetivos son los siguientes. Primero, aplicar el criterio de equilibrio para sistemas reactivos de gases ideales. Número dos, definir el equilibrio de fase para sistemas de un solo componente y para sistemas multicomponentes. Y finalmente, establecer las condiciones para el equilibrio de fases en términos de la función de Gibbs para sustancias puras y para mezclas. La primera parte la va a explicar mi compañera Eduarnis, así que la dejo con ella. Ok, gracias, Braulio. Como dijo mi compañero, mi parte consiste en explicar la constante de equilibrio para mezclas de gases ideales. Entonces, tenemos que la constante de equilibrio se expresa como la relación entre las concentraciones molares de reactivos y productos. Su valor en una reacción química depende de la temperatura, por lo que ésta siempre debe especificarse. La constante de equilibrio Kp de una mezcla de gases ideales a una temperatura especificada puede determinarse a partir de un conocimiento del cambio de la función de Gibbs en estado estándar a la misma temperatura. Entonces, una vez que se conoce la constante de equilibrio, se puede utilizar para determinar la composición de equilibrio de las mezclas reactivas de gases ideales. Esto se logra expresando las presiones parciales de los componentes en términos de sus fracciones molares. Tenemos esta pequeña ecuación, lo que significa que P sub I será igual a Y sub I. Entonces, P será igual a N sub I entre N total por P, donde P es la presión total y N total es el número total de moles presentes en la cámara de reacción, incluyendo cualesquiera gases inertes. Entonces, aquí tenemos un pequeño problema resuelto. Tenemos los datos donde se nos expresa la composición inicial. Es 1 kilomol de agua y la composición de equilibrio 4000 K, 10 kPa. Tenemos entonces X de agua, Y de hidrógeno y Z de oxígeno. Ese es el esquema para el ejemplo 16.2. Entonces, vamos a determinar la producción de hidrógeno por calentamiento de vapor de agua a alta temperatura. Como alternativa de la electrólisis, se puede producir térmicamente gas hidrógeno de acuerdo con el proceso de disociación, donde tenemos que el agua produce 1 mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno. Esa es una reacción reversible. Entonces, calentando vapor de agua a una temperatura muy alta, determine el porcentaje de vapor de agua que se puede separar en hidrógeno y oxígeno cuando esta reacción se lleva a cabo a 4000 K y 10 kPa. Entonces, la solución, tenemos la reacción que expliqué en el slide anterior. Se considera temperatura y presión específica. Se debe determinar el porcentaje de vapor de agua que se separa en hidrógeno y en oxígeno. Tenemos como primera suposición que la composición de equilibrio consiste solamente en agua, hidrógeno molecular y oxígeno. Y la disociación en hidrógeno OH, o sea, puede ser, sí, OH, vamos a dejarlo ahí porque miramos lejos. Y oxígeno es despreciable. Tenemos como número 2 los constituyentes de la mezcla son gases ideales y en el análisis decimos que este es un proceso de disociación que es significativo solo a temperaturas muy altas. Por simplicidad consideramos 1 kilomol de agua. Entonces las reacciones estereoquimétricas y real en este caso son como sigue. Tenemos la estereoquimétrica. El agua produce 1 mol de hidrógeno, medio mol de oxígeno, reacción reversible.
Por lo tanto, VH2O será igual a 1, V de hidrógeno será igual a 1 y el V del oxígeno será igual a 0.5. Y esto es porque es medio mol, ¿se entiende? Entonces, tenemos que lo real es que el agua produce X moles, ¿verdad?, de reactivos residuos, más Y moles de hidrógeno, más Z moles de oxígeno en la parte de los productos. Entonces tenemos el balance del hidrógeno, ahí explicado, el balance del oxígeno, el número total de moles y solamente queda la presión en ATM, que será igual a 10 kilopascal. Eso lo tenemos que convertir, obviamente, a ATM y ahí está el resultado. Hasta aquí llega mi parte y sigue mi compañero Braulio con el equilibrio de fases. Bien, buenas noches. Mi nombre es Braulio Valenzuela y yo voy a continuar explicando el tema de equilibrio de fases. Primero vamos a definir qué es el equilibrio de fases. El equilibrio de fases se define como una condición en la cual un sistema no presenta cambios en su composición. Esto significa que no habrá ninguna transformación de una fase a otra del sistema. El estado de equilibrio de un sistema bajo una presión y una temperatura especificada es el estado de la función mínima de Gibbs. Y el criterio de equilibrio para un sistema, ya sea reactivo o no reactivo, se expresa como se muestra en la ecuación siguiente. La variación en la función específica de Gibbs a temperatura y presión especificada es igual a 0. Bueno, el estado de equilibrio de un sistema cambia cuando se modifican ya sea la presión y la temperatura del sistema. Por tanto, estas variables deben especificarse cuando se está refiriendo al estado de equilibrio. Bien, una herramienta muy útil en el estudio de equilibrio de fases es el diagrama de fases. Los diagramas de fases son una representación gráfica, lo que se utilizan, entre otras cosas, para comprender la relación que existe entre las distintas fases de un sistema y generalmente, o de una sustancia, perdón, y generalmente se representan como un cambio de fase del sistema, ya sea en función de la presión o de la temperatura o composición de los componentes del sistema. Además, los diagramas de fases sirven para predecir los cambios que tienen lugar cuando cambian esas condiciones. Por ejemplo, aquí vemos el diagrama de fases para el agua pura en función de la presión y de la temperatura. También puede ser, el diagrama de fases puede presentarse en función de la presión o de la concentración o temperatura y concentración. Otra herramienta útil para nuestro estudio es la regla de las fases de Gibbs. La regla de las fases de Gibbs, en general, nos dice que el número de variables independientes o grados de libertad para un sistema, ya sea multicomponente o de un solo componente, viene dado por la siguiente regla, por la siguiente expresión, que dice que IV, o sea, es el número de variables independientes o grados de libertad, es igual a C. ¿Quién es C? El número de componentes que estamos considerando en el sistema, menos pH, que es el número de fases en equilibrio, más 2. Este 2 hace referencia a la presión y la temperatura, que son las variables que yo puedo manipular. Por ejemplo, tenemos el siguiente sistema, donde tenemos un líquido y un vapor que están en equilibrio. En este caso es un sistema de un solo componente, un líquido que está en equilibrio con su vapor. Entonces, la función total de Gibbs para esta mezcla líquido-vapor será G igual a la masa que existe en el líquido multiplicado por la función específica de Gibbs más la masa en el gas multiplicado por la función específica de Gibbs en el gas. Entonces, el cambio en la función de Gibbs será la variación de G a temperatura y presión especificada va a ser igual a
derivada de la masa o la variación de la masa en el líquido multiplicada por la función específica más la variación de la masa en el gas por la función específica de Gibbs. Bien, sabemos que por balance de materia, la masa que gana la fase de vapor en este caso va a ser igual a la masa que pierde el líquido. O sea, la masa que se evapora va a ser igual a la masa que se convierte en vapor va a ser igual a la masa que se evapora, la masa que estaba inicialmente en el líquido. Entonces, la función específica de Gibbs se puede expresar, la variación de la función de Gibbs se puede expresar como la resta entre la función específica del vapor, del líquido, perdón, menos la función específica de Gibbs en el gas, multiplicado por la variación de la masa en el líquido. Entonces, cuando se alcance el equilibrio, en esta ecuación hay dos términos. La masa nunca va a ser cero. Entonces, la única forma de que esta función sea cero, cuando se alcance el equilibrio, es que G sub F menos G sub G sea igual a cero. O sea, que G sub F sea igual a G sub E. Entonces, de aquí podemos deducir, podemos concluir que las dos fases de una sustancia pura se encuentran en equilibrio cuando cada fase tenga el mismo valor de la función específica de Gibbs. Si la función específica de Gibbs en el líquido fuera mayor que la función específica de Gibbs en el vapor, entonces, para que se alcance el equilibrio debería ocurrir que parte del líquido se evapore hasta que la función específica tanto en el líquido como en el vapor sean iguales. Entonces, el equilibrio para un sistema multicomponente o de varios componentes es distinto. Aquí es similar, pero un poco distinto. Para un sistema multifase y multicomponente bajo una presión y una temperatura especificadas, el sistema se encuentra en equilibrio de fases cuando no exista una fuerza impulsora entre las diferentes fases para cada componente. Es decir, que la función específica de Gibbs para cada componente sea igual en todas las fases presentes. Esto es, que la función específica de Gibbs en el líquido sea igual a la función específica de Gibbs en el gas y que a su vez sea igual a la función específica de Gibbs en el sólido. Y esto debe cumplirse para todos los componentes para que el sistema se encuentre en equilibrio de fases. Bien, aquí tenemos un problema resuelto en el que se nos pide demostrar que una mezcla de agua líquida saturada y de vapor saturado de agua a 300 kilopascal satisface el criterio de equilibrio de fases. Esto es demostrar que las funciones específicas para la fase líquida y para la fase vapor son iguales. Entonces, necesitamos conocer las propiedades de el líquido y el vapor saturado. Y esto lo encontramos en la tabla A5 del apéndice del libro de termodinámica de Cengel. A 300 kilopascal, la temperatura es equivalente a 406.7 Kelvin. La entalpía H sub F en el líquido va a ser igual a 561.43 kilojoule por kilogramo. H sub G corresponde a la entalpía del vapor, que es igual a 2724.9 kilojoule sobre kilogramo. Y S sub F, es la entropía del líquido, que es igual a 1.6717 kJ sobre kilogramo por Kelvin. S sub G es de manera análoga, es la entropía pero en el vapor. Es igual a 6.991.7 kJ sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, para resolver este problema aplicamos la ecuación que demostramos anteriormente. Y debemos saber que G sub F, o sea, la función específica de Gibbs en el líquido va a ser igual a la entalpía del líquido menos el producto de la temperatura por la entropía del líquido. Haciendo este producto y restando, nos queda que es igual a menos 118.45 kilojoules sobre kilogramo. Entonces, de manera análoga, buscamos la función específica de Gibbs para el gas, que es igual a la
entalpía del gas en el vapor, perdón, menos el producto de la temperatura por la entalpía en el gas. Haciendo estas operaciones, nos queda que es igual a menos 18.62. Recuerden que habíamos dicho que para que un sistema de un solo componente y en dos fases se encuentre en equilibrio, la condición que debes cumplir es que la función específica de Gibbs en el líquido tiene que ser igual a la función específica de Gibbs en el vapor. En este caso nos da menos 18.45 para el líquido y menos 18.62 para el vapor, kilojoule sobre kilogramo. Entonces, hay una pequeña variación, pero puede deberse a los cálculos o a algún error en los valores tabulados, el mínimo error. Entonces, se puede concluir, como son prácticamente iguales, se puede concluir que sí satisface la condición de equilibrio para las condiciones dadas, que fueron, que fueron 300 kilopascal. Hasta aquí mi exposición. Espero le haya gustado. Hasta la próxima.